En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, dice esto: recibimos de Él cualquier cosa que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos, y estamos haciendo las cosas que a el Eterno le agradan. Este es su mandamiento. Cualquier cosa que pidamos de Él. Para meditar bajo esta temática, pidiendo lo que quieras. ¿Cuál es la temática? Pidiendo lo que quieras. Todos nosotros quisiéramos en alguna forma pedir y que se nos conceda, en todos los aspectos. Los hijos piden a los padres y quisiera que se les concediera todas las cosas, buenas y malas a veces. La esposa quisiera que el esposo le concediera siempre sus peticiones, y lo mismo el esposo. Pero también los seres humanos quisiéramos, cuando pedimos un aumento de sueldo, que se nos considerara, o un cambio de posición y de posesión en el liderazgo, en el servicio, en especial cuando estamos inconformes. También hablamos de poder pedir lo que quieramos a la persona del Espíritu Santo, o a la persona de Cristo, o Yeshua HaMashiach, o al Padre, al Eterno, al único Dios, a Elohim, o Yod-He-Vah-He, a Hashem, al que tiene todo poder para concedernos cualquier petición. Pero son y somos muchos los que tenemos una larga lista de peticiones que no han sido contestadas. Es precioso poder pedir y recibir, a no que también le gustaría a usted poder pedir y que se le concediera, en especial aquellas peticiones que tienen que ver con superar el sufrimiento, el dolor, un amor sufrido que te dejó o que dejaste y te arrepientes y quisieras volver, pero no es posible. O el volver atrás para poder corregir errores garrafales que a veces hemos cometido y nos han dejado una secuela de dolor, de sufrimiento, de tragedia y de recuerdos destructivos, que la única forma de superarlos es sin lugar a duda con la ayuda de Dios y de personas que están entrenadas para podernos ayudar a superar eso en diferentes aspectos. A veces queremos nosotros pedirle a Dios dones, talentos, habilidades o capacidades en busca de espiritualidad o ser verdaderamente espirituales. ¿Quién es una persona verdaderamente espiritual en sus acciones, comportamiento y ejemplo? Es Cristo. No es el apóstol Pablo, no es Pedro, no es Juan. Nuestro ejemplo de comportamiento y de vida espiritual a seguir es Cristo. ¿Qué puede hacer que nuestras vidas alcancen esa espiritualidad que queremos? La espiritualidad que desde tu lectura o conocimiento tienes en mente y lo que realmente para Dios, para el Eterno, es una vida espiritual. ¿Qué es para ti ser espiritual? ¿Te has preguntado, lo has escrito alguna vez, lo has indagado en las Escrituras? ¿Qué es para ti ser una persona espiritual? Hay varios principios en diferentes religiones que ayudan al ser humano en su comportamiento, sus actitudes, su paz, y les funcionan. Les funcionan muy bien, muchas veces mejor que a varios religiosos. Eso no tiene nada que ver con los principios establecidos según la línea o la decisión que nosotros hemos seguido. Nuestra vocación y elección es de seguir a Cristo, y creemos nosotros, por decir los cristianos evangélicos, que la única forma de poder tener salvación desde la línea de la Biblia, desde la creencia de Cristo y del eterno Abba o Elohim,
para heredar la vida eterna o el reino de los cielos en su figura distinta, o ir al final de nuestras vidas, después que pase esta vida terrenal, vivir en las moradas celestiales, así como lo dice nuestra creencia. Afortunados aquellos que tienen esa fe y esa esperanza de posicionarse en Apocalipsis 21, del versículo 1 al 7. Cielo nuevo y tierra nueva. Son figuras y mucha gente tiene diversidad de interpretaciones. Lo que podemos hacer es imitar la vida de Cristo, y Cristo pudo estar sujeto a varios mandamientos y ordenanzas. ¿Qué es lo que puede enriquecer su vida o puede enriquecer la mía? Mateo 7:7 también dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo, absolutamente todo, escúcheme, absolutamente todo lo que tú pidas te será dado. Pero así lo dice Mateo 7:7, mas hay una serie de cosas que hay que hacer para poder recibir y otras que a veces ignoramos. También dice la Escritura que el justo clama o el justo pide, el justo. De que tenemos que indagar todo lo que significa ser justo en todas las áreas de nuestra vida. En lo físico, en lo emocional, en la palabra, en la mirada, en lo que pensamos, en lo que sentimos en el corazón, en lo que hacemos, en cómo tratamos a los demás, en aplicar las escrituras o la Torá o el Taná a nuestras propias vidas, en nuestros hogares, y poderle pedir a otros que lo hagan porque sí funciona. Si es verdad que funciona o si sencillamente somos religiosos que no practican su religión. Para poder lograr éxito en todo ello, tengo aquí la lista de los 30 valores familiares que yo les he dicho a los que estoy guiando, siendo facilitador para que ellos puedan ser discípulos del Mesías, Yahoshua o de Cristo. Un facilitador, no son mis discípulos, son los discípulos de Cristo. Así lo concibo yo desde mi ideología, ¿no? Para que las personas intencionalmente dependan de Él, imiten a Él y puedan conocerle bajo la guía y supervisión y dirección del Espíritu Santo y su señorío sobre sus vidas y sobre mi vida. Creo que es más eficaz así y más saludable y cortar con toda dependencia. Entre los 30 valores familiares tenemos la solidaridad, tenemos el respeto, la tolerancia, la empatía, la resiliencia, la honestidad, la valentía, la gratitud, la bondad, la certeza, la confianza, tenemos la justicia, tenemos la libertad, tenemos la compasión y tenemos convicción. De ahí siguen, varios siguen. Tenemos la modestia, tenemos la humildad, tenemos la paciencia, tenemos la pasión de Cristo, tenemos la disciplina para poder ver resultados. Tenemos el perdón, esa capacidad que debiéramos fluir de perdonar y de pedir perdón cuando estamos equivocados. Tenemos la independencia, tenemos la lealtad, tenemos el altruismo, tenemos el compromiso, tenemos la perseverancia, tenemos el autocontrol, tenemos la amistad y tenemos como último el amor. 30 valores familiares. El desafío a estas alturas de mi vida es poder evaluar cuáles he estado practicando, evaluando y a qué medida
con qué poder o potencia de eficacia lo he estado haciendo. Y también mirar en el diccionario de nuestra lengua para poder sacar mis interpretaciones superfluas o superficiales y erráticas. Y también mirar en el sinónimo y antónimo para mirar sus múltiples aplicaciones en mi vida, en mi entorno real, con mi familia, mi lugar de trabajo y mi prójimo, para yo poder medir si realmente estoy teniendo un crecimiento de comportamiento y actitudes que manifiestan una espiritualidad verdadera y en cuanto me estoy pareciendo a Cristo. Recuerda que las Escrituras dicen: obediencia quiero y no sacrificio. Porque a veces queremos reemplazar la obediencia o los mandamientos y las leyes, tanto terrenales, civiles, familiares y espirituales, queremos reemplazarlas con sacrificio. Tomamos el ayuno como un sacrificio, el orar o clamar de madrugada como un sacrificio. Tenemos también como sacrificio quizás diezmar y ofrendar para agradar a Dios. Tenemos las vigilias, las malas noches que pasamos para poder alcanzar el favor de Dios. Y muchas veces nos vemos frustrados y regresamos a la casa vacíos, con esa sensación de vacío realmente del alma y de mala noche, con esa sensación que tiene un borracho o un alcohólico cuando al otro día o después de 2 días le da la resaca, vacío en el alma. Entonces debiera estar llena la persona, pero al hacer estos sacrificios espirituales, que no están malos, quiero que me escuchen, no están mal, pero al no ir acompañados de una obediencia inteligenciada espiritualmente, repetimos acciones que otros nos han hecho y las practicamos como si fueran ordenanzas o mandamientos inquebrantables, y que como resultado de esas prácticas vamos a tener una vida espiritual o aumentar nuestra felicidad o salir de estados sufrientes o recibir sanidad. Y muchas veces, lastimosamente muchas veces, eso no se da o no se alcanza porque estamos como el rey Saúl, obedeciendo a media, obedeciendo lo que nos parece o que lo que nos enseñaron nuestros padres espirituales, estando a veces muy lejos, pero muy lejos del valor verdadero de lo que Cristo quiso enseñar, y que de todas las enseñanzas que hay en la Biblia, la más valiosa y la que desata riquezas inmediatas muchas veces es la obediencia guiada y sustentada o fortalecida por el poder del Espíritu Santo y motivados por el único motivación que Dios acepta, es el amor. Puedes descargar de internet esos 30 valores familiares, pegarlos en la pared como yo los he hecho, para poder evaluar el compromiso que adquiero con cada uno de ellos. Socializarlo, compartirlo con mi esposa y mis hijos, y con aquellos que quieren un entrenamiento serio de discipulado, ser discípulos o ser hijos que trascienden. Hay diferentes tipos de hijos en el plano natural y también en el plano espiritual o eclesiástico religioso. Hay hijos totalmente desobedientes, hay hijos groseros, hay hijos que no honran, hay hijos que no son agradecidos, ni con mucho que se les dio poco. Hay hijos que son confrontativos, hay hijos que son desafiantes, hay hijos que son humillantes, hay hijos que ofenden. Hay hijos que obedecen cuando les parece, cuando les conviene o cuando es fácil. Y hay hijos que desobedecen confrontativamente o mienten diciendo que ya lo van a hacer y no hacen nada. Son campeones para procrastinar, para posponer y retrasar hasta que alguien se olvide. Pues Dios no olvida. Dios no olvida. Entonces es necesario poner diligencia y prontitud cuando ya señalas algo en lo que vas a obedecer. No podemos obedecer todo de golpe, sino paso a paso. El Señor no creó todo de golpe. Estaba pensando en eso anoche
en la creación. Cada día Dios creó una cosa y la hizo perfecta, perfecta, con una planificación estratégica especializada. Las plantas, los animales en diferentes formas, las aves, los peces, las estrellas, el ser humano y un sinnúmero de cosas que Él creó cada día. Entonces tenemos que tomar una cosa a la vez y trabajarla 1 mes, 2 meses, 3 meses. No hay productos inmediatos cuando es trabajar algo para ver un resultado. Tenemos que limpiar esta tierra que muchas veces tiene piedra, tiene espinos, tiene amargura, tiene religiosidad recalcitrante, tiene conocimientos torcidos y sus filosofías insanas de lo que es el cristianismo. Entonces, limpiar esta tierra, dice el Señor que la semilla cayó en buena tierra, en tierra pedregosa, en tierra con espinas. Entonces yo he tenido que aprender a aceptar con valentía que hay partes de mi naturaleza que no se puede sembrar todavía nada. Hay partes que sí, porque ya se las ha limpiado, lavado con el agua de la palabra, limpiado y consumido con fuego del Espíritu y abonado con las vitaminas y nutrientes espirituales para que pueda crecer, sobre todo 3 cosas: la planta del amor, la planta del gozo, la planta de la paz, la planta del dominio propio, la planta de la sabiduría, de la prudencia, sembrarla. Y hay plantas que son de ciclo corto, de 3 meses. Meditaba en eso, hay que tener paciencia para ver el fruto, 3 meses. Hay otros que son de 6 meses, de 9 meses y de 1 año. Y hay otros árboles frutales que son de 2 años, de 4 años, de 5 años, de 10 años, de 15 años y quizás hasta más para poder ver el fruto. Entonces, paso a paso podemos llegar hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿A qué medida de crecimiento te encuentras tú? Y puedes evaluar acaso tu crecimiento y tu relación y cómo piensan los tuyos en el hogar, con qué te has comprometido realmente y si estás perseverando todos los días por avanzar un poquito hasta lograr establecerlo. ¿Qué estás sembrando aquí en tu corazón, aquí en tu mente, en tu alma y en tu espíritu? ¿Qué realmente estás sembrando y en qué estás viendo fruto? ¿La cosecha es buena, regular, mala o pura hoja? En Éxodo 20 encontramos también valores espirituales. Un valor es un fundamento, es un pilar sobre lo cual se va a edificar algo. Y creo que la base, la estructura es el amor salvador de Dios y tenemos que pedir sanidad en nuestra forma de amar, que a veces es emocional, es tóxica, es contraproducente, es inmadura. O realmente no es amor y estamos confundidos en ello, en el término, en el concepto, en el sinónimo y también en la práctica, tristemente. Y por eso no demostramos amor ni a Dios, ni a Cristo, ni al Espíritu Santo o el Ruach del Eterno. Entonces, 10 valores o 10 mandamientos que nosotros debemos de cumplir o practicar. El primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando decimos nuestro único Dios, a quien en nuestra creencia, porque hay muchas creencias, nuestro único Dios, entonces al cual nosotros debemos honrar, alabar, adorar, servir y aún cuando lo pide con sacrificio. Dios nos libre del sacrificio o de muerte dolorosa como murió Cristo, que se necesita valentía en extremo para llegar a ese nivel de obediencia. Entonces, asegurarnos de quién es Dios, de a qué se refiere con el ser Dios, qué demanda Dios de nuestras vidas y con qué actitud, con qué espíritu. Ahí hay mucho que aprender. Entonces, el primer mandamiento, según la orden tradicional, recuerde que tiene que revisar las originales, las traducciones. La Biblia Kadosh, la Brit Hadasha, el Pacto Renovado y otras traducciones que hay del original hebreo
al castellano. Entonces, para poder enriquecerse, va a encontrar unas diferencias, ¿verdad? Segundo mandamiento, para no descuidarnos y derivarnos, para no tener como a Dios a un hijo, a una esposa, a un esposo, al trabajo, a un deporte o a una afición, o a la pereza, a la vagancia o a la mediocridad como Dios. ¿Qué tienes o te endiosas a ti mismo? ¿Quién es tu Dios y qué significa servir, adorar, honrar a Dios? Segundo mandamiento o principio espiritual, no tomarás el nombre de Dios en vano. Muchas veces citamos una y otra vez repetidamente el nombre de Dios. Muchos dicen que como Dios es un nombre griego y se lo dan muchas cosas, podemos usarlo, dicen los maestros del hebreo. Pero los nombres sagrados como Yod, He, Vahe, Hashem, Elohim, Adonai, y ahí se encuentra formas de decir Dios en el hebreo que va de acuerdo a lo que usted quiera pedir o a lo que quiera referirse. Asimismo se cita los nombres de Dios y su favor en una petición, en una plegaria. Entonces no tomaremos el nombre del Señor en vano, o por bromas, o por chistes, o por mecanismos humanos de citarlo a cada rato. Hay que respetar el nombre de Dios. Porque se supone que yo digamos Dios y Él te diga, dime Dimas. Y otra vez, oh bendito Dios, y diga, dime Dimas. Entonces no podemos llamar el nombre de Dios o su atención en vano, porque si yo le dijera su nombre a usted a cada rato, se fastidiaría en algún momento y decía, ¿sabes qué? Solo llámame para algo importante. Tercero, santifica las fiestas. En nuestra traducción tradicional dice, guarda el día de reposo. Acá dice, santifica las fiestas. Y hay que mirar los originales y su interpretación, ¿ya? Honrarás a tu padre y a tu madre, respetarás, bendecirás, darás dinero, agradecerás. Honra a tu padre y a tu madre y establecerlo como un principio, un fundamento, una ley. Si usted trabaja, cada vez que trabaje, poder honrarle con respeto a su palabra también. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. Entonces estos principios son saludables para todo ser humano, no solo es para los religiosos o creyentes o cristianos, no, todo ser humano, porque las consecuencias de matar son graves para todo ser humano. No cometerás actos impuros, no cometerás actos impuros o no codiciarás la mujer de tu prójimo, no cometerás adulterio, ¿verdad? Actos impuros y otros más. No cometerás actos impuros, no robarás, ¿verdad? No podemos robarle la paz a alguien, no podemos robarle el crédito, no podemos robarle el que se merece ser honrado, no podemos robar económicamente, no podemos desviar diezmos y ofrendas y robarle a Dios en sentido figurado, porque a Dios nadie le puede robar, ¿verdad? Pero sí, así lo cita la palabra como si fuera a Él, pero es una ordenanza eso, ¿no? No darás falso testimonio, ni mentirás. Que el Padre nos ayude, porque a veces exageramos la verdad, agregamos algo más a la verdad y la prostituimos, la transformamos en una vil mentira. A propósito, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Con mi medida de decir la verdad cuando hay que decirla, cuando no hay que guardar silencio, porque muchas personas quieren saber la verdad para hacer daño, para denigrar, ofender, calumniar, vengarse. Hay que tener mucho cuidado con eso. 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ¿verdad? Que el Padre nos libre. No codiciarás la mujer de tu prójimo y los bienes de tu prójimo, a la empleada, al empleado de tu prójimo. No codiciarás ni la belleza, ni el cuerpo físico, ni sus bienes materiales. Es amplio eso. Entonces estos principios nos ayudan a tener una calidad de vida y añaden valor agregado a nuestras vidas, porque todos quisiéramos estar al lado de una persona que es íntegra en todos sus aspectos. Entonces esto enriquece la calidad de vida de todo ser humano, sea religioso o no lo sea.
Ahora, la motivación para poder practicar estos mandamientos es que la medida de espiritualidad, escúcheme bien esto, présteme sus oídos y míreme si es posible. Y vuelva a escuchar este mensaje 2 y 3 veces si realmente le llama la atención. Yo sé que todo pastor, todo líder, todo hombre o mujer que atraviesa por cuadros de frustraciones, de dolor, de enfermedad, de decepciones, quiere saber qué hacer para salir de la condición en la cual está. Todos anhelamos crecer y avanzar y queremos tener bendiciones. En Mateo capítulo 19, del 27 al 29, si no me equivoco, 19 el capítulo, Pedro le pregunta al Señor, Señor, nosotros hemos dejado todo hemos dejado, asumiendo lo que desagrada a Dios en cuanto a pecado y dejar a veces cosas o bienes materiales que no son malos, pero Dios quiere que lo dejes todo, lo bueno que se opone a lo que es excelente de Él y que te va a traer realización. Ok, entonces, si lo has dejado todo, dice el Señor, recibirás la vida eterna, te sentarás en un trono a juzgar y también recibirás 100 veces más. Si lo has dejado todo. Entonces hay que analizar y pedir a la persona del Espíritu Santo que nos muestre cuáles son las cosas que debemos dejar. Hábitos insanos, comportamientos tóxicos, formas de hablar desagradable. ¿Qué tenemos que dejar para que vengan esas 100 bendiciones sobre nuestras vidas y podamos ser enriquecidos en gozo, en paz, en amor, en felicidad, en las cosas que usted y yo necesitamos en tiempo real? Entonces esos mandamientos que están ahí, otros que vamos a leer, que después usted los va a estudiar para poder motivarle a esto y que lo practique. Si un producto o una planta de ciclo corto como el tomate, el melón, la sandía, el maíz, yuca también hay de ciclo corto que viene a mí, legumbres y hortalizas, entonces las fresas quizás, no sé qué otras frutas son de ciclo corto o verduras, hortalizas o legumbres, y usted puede ya empezar a saborear su fruto y a nutrirse, los pepinos, ¿qué más? Habas, alchochas, ¿qué más es de ciclo corto? Entonces, yo le sugiero que cuando usted determine que va a practicar algo, que es mi desafío ahora, por lo menos insistir en llevarlo por 3 meses a la práctica. Y yo le aseguro por lo que Dios promete que si usted lo hace, dejando primero de hacer las cosas que son negativas, que impiden que usted reciba la bendición que Dios quiere para usted enriquecerlo, como dice Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida es la paga de los que respetan al Señor. Ajá. Riquezas, honra y vida. ¿Quién no quisiera eso? Pero es a causa del respeto, del honrar. Sinónimo de honrar a Dios es respetarle, es obedecerle, es acatar sus órdenes, es someterse a Él con alegría. Porque a veces decimos, hay que temer al Señor, pero desconocemos el concepto en nuestra lengua y sus sinónimos. Y cómo yo lo aplico a mi necesidad real, que me frustra a veces y me priva de la felicidad y del gozo que viene del Señor. Entonces nosotros tenemos que obedecer, tenemos que acatar, tenemos que vivir, tenemos que practicar, vuelvo a citar esta frase, de forma inteligente, de forma escrita, que es lo que Dios quiere que yo haga cuando me habla a través de las Escrituras, que es la palabra profética más segura. No haces mal si escuchas a un profeta, pero por lo general los profetas profetizamos, porque alguna vez lo he hecho también, conforme a lo que dice la Biblia. Si estudias la Biblia va a encontrar que lo que el profeta dice está en la Biblia. Lo que no te dice el profeta a veces es que si tú obedeces la palabra, como dice el Salmo 1, meditas en ella de día y de noche y te apartas del camino de los pecadores. A veces vamos a la iglesia, pero no nos hemos apartado de prácticas de pecadores que van más allá de dejar de beber, dejar de fornicar o dejar de mentir.
o dejar de robar, va mucho más allá. Dejar de hacer. Así que el Espíritu Santo venga sobre su vida y mi vida y nos muestre qué es lo que tenemos que dejar de hacer para poder recibir 100 veces más. Aquí quiero hablar de algo muy importante y es a veces el estar fuera de lugar. Creemos que estamos obedeciendo mandamientos y ordenanzas y que estamos agradando a Dios y tratamos de imitar lo que el pastor o líder dice desde sus limitantes o desde las mías. De ahí que tenemos que aprender de Cristo, agradecer sí lo que nuestros pastores nos han enseñado, líderes o mentores como en mi caso. Pero yo he repetido en enseñarle a otros muchas cosas que están fuera de las enseñanzas de Cristo Jesús y que son dogmas de denominaciones o de tradiciones religiosas evangélicas que las hemos aceptado como si fueran doctrinas de Cristo. Y estamos mal en ese aspecto. Esta alteración de comportamiento o un trastorno, el trastorno disociativo de la realidad, estamos fuera de la realidad. Muchos personajes bíblicos estaban fuera de la realidad. Fuera de la realidad estaba Pedro, fuera de la realidad estuvo Judas, fuera de la realidad estuvo Felipe en Juan 14, fuera de la realidad estuvo Tomás, fuera de la realidad estuvieron varios personajes. Entonces, y eso los llevó a errar profundamente y a fallar y a tener un final insano. Fuera de la realidad estuvo en varios comportamientos el rey David, tuvo también el rey Salomón, y de ahí que tenemos que mirar esos errores para poder tratar de terminar en todas las áreas de la mejor forma. Entonces, este trastorno, esta alteración de la realidad, disociativa de la realidad, dice el concepto, es una sensación continua o eventual, episódica, de desconexión o de estar fuera de uno mismo o de la realidad del entorno, de la familia o del contexto espiritual que cree tener un líder, un pastor, un creyente, una oveja, un discípulo, fuera de la realidad. Se cree ser más espiritual de lo que realmente es. Y así me he encontrado yo. Ahora que vengo a analizar esto, por qué hay tanto estancamiento, conflictos en el hogar, es por la carencia de la práctica de estos principios, estos valores o estas leyes que están establecidas socialmente para una familia saludable, como son las 21 leyes de liderazgo. También encontramos disociación en cuanto a los mandamientos y las ordenanzas, los 120 mandamientos. Y tenemos el primero, que lo conocen ustedes: ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente, en Mateo capítulo 22, 37 al 39 versículos. Y tenemos también ama a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 22, 37 al 39, que es muy parecido pero muy profundo. Al no cumplir estos mandamientos, nuestra vida espiritualmente se queda enana. No podemos decir que somos espirituales porque hemos cambiado la vestimenta, vestimos con pudor y modestia y ya dejamos el alcohol, las drogas y ayunamos y vigilamos y por ahí hacemos unos ritos evangélicos. Ya podemos ser más espirituales que otros. Eso es mentira. Ser espiritual es crecer como creció Cristo en obediencia al Padre. Preciosísimo eso. Y vamos a compartir más sobre eso porque creo es fundamental para tu nueva vida en el ejemplo, en el caminar o el imitar la vida de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora y pedimos sanidad por el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Derrámate, Padre, de manera muy especial, trayendo tiempos de refrigerio a toda alma necesitada. Derriba todo engaño que el enemigo trajo a nuestras mentes, de falsa espiritualidad, de trastorno disociativo de la realidad, creyéndonos ser espirituales cuando estamos lejísimos muchas veces de parecernos a Cristo, y que por causa de un regalo tuyo, de un don sobrenatural, es que a veces somos posicionados en el liderazgo. Pero ante sus ojos muchas veces somos ciegos, estamos desnudos y somos miserables, como dice Apocalipsis 3, verso 17 en adelante. Tú nos conoces, Señor,
Y por favor, muéstranos nuestra desnudez y nuestra falsa espiritualidad y vuélvenos al ejemplo de Cristo Jesús, que es la medida verdadera de un hijo tuyo, espiritual, y que te ama realmente y ama obedecer tus mandamientos. Bendice esta palabra y quita todo aquello que impide que sea sembrada en mí y que dé el fruto deseado para ti y también para las naciones, Señor. Bendice en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.